gobierno parece no encontrar respiro con las variables económicas, ¿no? Porque de repente recibe noticias de la inflación totalmente desbocada, que no puede controlarla. Febrero, un índice cercano al 4%. Todo indica que un marzo va a ser parecido. Proyecciones que ya hablan de un 40%, cuando en el presupuesto se puso un 23%. De repente aparecen estadísticas de la pobreza dadas por la UCA, por ejemplo, que impactan fuertemente en el ánimo de toda la gente, pero de un gobierno que empieza a reconocer su falta de respuesta a ciertas situaciones que se dan. Por supuesto, cuando hablamos del desempleo pasa algo absolutamente parecido. Todos los días sectores industriales en conflicto, se conocen números en el día a día donde están suspendiendo gente, pero de repente tuvo que enfrentar un día miércoles negro, ¿no? Yo llamaba, se complican todas las variables, porque fue un miércoles para el olvido y vamos a analizarlo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? A ver, vamos a la próxima placa. Y la próxima placa tiene que ver con el dólar, ¿sí? Hoy está en 44.30, pero cuando cerró el día de ayer, cerró en 44.90 y empezó a acumular un aumento del 12% solamente en el mes de marzo. O sea, aquella devaluación del año pasado de mayo, de repente empiezan estos guarismos a poner en alerta todas las variables y a pasar lo que empieza a pasar. Ahora, ¿qué sucede con el dólar de esta manera? ¿Por qué pasa esto? Sí, hay situaciones internacionales que están impactando, ¿no es cierto?, de esta manera. Eso lo sabemos todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa internamente? Porque ese dólar que ayer picó a 44.90 lo hizo con muy pocas operaciones en el mercado. Claro, el Banco Central no tiene ningún poder de fuego, no puede salir a ofrecer dólares. Entonces, ante la falta de oferta de dólares, sucede esto, un dólar que se va. Puede permanecer en el tiempo y las explicaciones oficiales que no, porque van a empezar a entrar los agrodólares, o sea, empiezan a liquidar la cosecha gruesa, empieza a haber más dólares en el mercado, eso tiene que tender a bajar. La firma con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el 5 de abril tiene que permitir aplicar una política de venta de 60 millones de dólares diarios. El gobierno confía en que esto lo va a poder controlar, de que esta situación, esta variable, no se va a ir. Pero claro, cuando uno lo mira en estos números, descuajeringa toda la economía, uno dice volver a lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Cambiemos de placa, vamos a ver qué pasa con otros conceptos que también ayer se complicaron mucho. Las LELIQ. Las LELIQ llegaron a pagar una tasa del 67%. Claro, cuando uno habla del 67% en una tasa, en el acumulativo real, hay bancos que están ganando el 80, 82% en el año, digamos, con este tipo de situación. ¿Usted cree que un banco va a sacar plata de las LELIQ para prestarla, ¿no es cierto?, al sector productivo a riesgo cuando han aumentado totalmente las tasas de cobrabilidad? Entonces, es evidente que esto se ha transformado en un karma complicado. Muchos dicen está en valores que son manejables. La gran cantidad de economistas dicen no, ya no. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjese el stock de las LELIQ. Acá estamos hablando de 1.017.000 millones de pesos. Este es el stock de las LELIQ. Superó las LEVAC. Entonces muchos dicen, estamos de nuevo entre una bola de nieve imparable que no tenemos cómo controlarla. Bueno, hay explicaciones que te la van a dar los economistas y los técnicos. Las LEVAC a julio, por ejemplo, era el 66% de los activos. ¿Qué quiere decirle con esto? Que de todos los activos que tenía el Banco Central de la República Argentina, el 66% era LEVAC. Algo peligrosísimo, porque las LEVAC estaban en manos a su vez de operadores individuales, muchos de ellos extranjeros. En cualquier momento te generaban una corrida y no había cómo sostener este tema y ponía en riesgo toda la economía. Bueno, esto hoy cambió porque las LELIQ, dice, son nada más que el 35% de los activos. O sea que de 100 que tiene el Banco Central, 35 son LELIQ, es más manejable. Pero a su vez las LELIQ las tienen en su poder los bancos. O sea, esta es la gran diferencia con las LEVAC. Y los bancos tienen una obligación de sostenerla, tienen encaje, no pueden liquidarla en cualquier momento. Lo que ha logrado el Estado con esto es tener un manejo más equilibrado, digamos, y mucho menos, más prudente, que no se le pueda desbancar en cualquier momento. Pero de todas maneras, hablar de 1 billón, cuando esto, ¿qué le estamos queriendo decir? La base monetaria está en 1.400.000 millones, o sea, es prácticamente 2/3 de la base monetaria lo que tenemos en el LELIQ. Bueno, ¿cómo se sale de esto? Y es un tema complicado, muchos economistas lo ven como algo muy complejo. Cambiemos de placa. Cuando cambiamos de placa ayer también, ¿qué pasó? El riesgo país se fue a 785. ¿Qué quiere decir 785 el riesgo país? Quiere decir que el país tiene que pagar por los bonos que emita un 7.85 más, ¿no es cierto?, en los bonos que emite, sobre el bono de Estados Unidos. Los bonos, los títulos norteamericanos estaban al 2.38. Si usted suma 2.38 en los 7.85, se da que cualquier bono que pretenda colocar a la Argentina, estamos hablando como mínimo 10% en dólares.
altísimo, una tasa inexistente, digamos. Bueno, a esto está obligado a pagar la Argentina, producto de que de este riesgo país en 7,85. Se ha ido casi a su pico máximo, estaba en 791, que fue lo que máximo llegó. Bueno, en este miércoles negro se fue a 7,85. ¿Y qué pasó con el resto de la variable economía? Las acciones Wall Street de las empresas argentinas cayeron un 7%. Hay empresas como el Macro, por ejemplo, que ha caído el pico máximo del 8%. Bueno, esto ha sucedido fuertemente en el miércoles trágico de ayer. Y también la bolsa de comercio, el 2,1%. O sea, las acciones que cotizan acá en la bolsa cayeron un 2,1%. Vamos a la próxima placa. O sea, ¿con qué nos estamos encontrando en esto, digamos? Nos estamos encontrando que en la República Argentina las variables se han descolocado todas. Hoy empiezan algunas a querer acomodarse. El dólar 44,30 empieza a querer significar un acomodo, pero evidentemente hay una crisis muy fuerte de confianza, un gobierno que está desorientado, crisis interna donde en Cambiemos ya empiezan a mirarlo de costado, tanto a Duhovne como a Sanderi, al titular del Banco Central de la República Argentina, y da la sensación de que todos los pronósticos lamentablemente se van cayendo de a poco. ¿Qué es lo que está pasando? Hay variables económicas que se mueven con tecnicismo, hay otras que se mueven con confianza. Cada vez la confianza de los argentinos es menor. Muchas de las encuestas ya hablan de que hay un rechazo a la personalidad de Mauricio Macri como presidente de la Argentina superior a 2/3. ¿Se puede gobernar de esta manera? Da la sensación que es muy difícil. Hay algunos que entienden que así planteado como está, es un gobierno prácticamente acabado.